En videos anteriores se explicó cuestiones relacionadas a las estructuras de los edificios, sus elementos componentes y las funciones que cumplen. En este video se explicará una metodología que permite establecer las cargas que llegan al terreno. Para la explicación del procedimiento, tomaremos como ejemplo un elemento conocido por todos, una mesa, la cual tiene ciertos elementos componentes que le ayudan a trasladar las cargas al piso. Por ejemplo, en su parte superior tienen una tapa o tablero que sirve para apoyar cosas. Ese tablero se apoya en los travesaños laterales que reciben las fuerzas o cargas de los elementos que se apoyan arriba de la mesa y la trasladan a las patas de esta, que son los elementos lineales que se apoyan en el piso. Además, es necesario tener en cuenta que cada uno de los elementos que forman parte de la mesa, es decir, el tablero, los travesaños y las patas, tienen peso propio que debe ser considerado en todos los casos como una carga más que hay que transmitir al piso. La mesa, que está representada en esta imagen, se puede graficar de esta manera, que será la que nosotros utilizaremos para el análisis y estudio de la temática propuesta. El camino que siguen las cargas que se producen en este tablero es el siguiente. El peso del tablero se distribuye en los travesaños que a su vez trasladan la carga hasta las patas que finalmente la descargan en el piso. En el enunciado se nos pide calcular la carga que llega al piso por una de las patas de una mesa de algarrobo. En la imagen que se muestra en esta diapositiva la tenemos representada en una perspectiva, en una vista de planta que representa la vista de arriba de la mesa y en una vista lateral o de frente. Haciendo un despiece de la mesa, podemos ver que la misma está constituida por la tapa o tablero cuyas dimensiones son 1,20 metros de ancho por 1,20 metros de largo y tiene un espesor igual a 0,05 metros. Además, tiene dos travesaños que soportan el peso de la tapa y lo transmiten a las patas. Estos travesaños miden 0,15 metros por 0,15 metros de lado y tienen una longitud igual a 1,20 metros. Por último, están las patas de la mesa que miden 0,15 metros por 0,15 metros de lado y tienen una altura igual a 0,80 metros. Lo primero que tenemos que hacer para determinar el peso que la mesa le transmite al piso por una de sus patas es conocer el peso específico del material con que está construida la mesa. El peso específico se define como la relación que existe entre el peso y el volumen de una sustancia o material. Se mide en kilogramos por metros cúbicos. Para saber el peso específico de un material, podemos recurrir a tablas en las que se lo indica. En esta imagen se muestra una de esas tablas. Para saber el peso específico de la madera de algarrobo, buscamos primero donde dice madera y luego buscamos donde dice algarrobo. Como vemos aquí, la tabla nos indica un valor de entre 700 y 800 kilogramos por metros cúbicos. En este caso, adoptaremos un valor de 700 kilogramos por metros cúbicos. Cabe aclarar que en el apoyo bibliográfico entregado por la cátedra se puede consultar una tabla con valores de pesos específicos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es calcular la carga superficial en el tablero. Las cargas superficiales son cargas que se consideran en elementos en los cuales dos de sus dimensiones prevalecen sobre la tercera. Si nos fijamos en el ejemplo que estamos analizando, vemos que el largo y ancho del tablero son mucho más grandes que el espesor del mismo. Por lo tanto, se podría decir que en el tablero hay una carga superficial que está distribuida en toda su superficie
y esa carga se mide en kilogramos por metros cuadrados. Además, en la imagen se puede ver que las dimensiones del tablero son ancho, denominado L1 en esta imagen, igual a 1,20 metros de largo. Largo L2 igual a 1,20 metros y espesor igual a 0,05 metros. Para calcular la carga en kilogramos por metros cuadrados del tablero, tenemos que multiplicar el peso específico del material con el que está construido ese tablero por el espesor del mismo. Como dijimos anteriormente, la mesa está construida en algarrobo, por lo tanto corresponde utilizar el peso específico de ese material, que como vimos en la diapositiva anterior, es igual a 700 kilogramos por metro cúbico. Reemplazamos en la ecuación el peso específico por los 700 kilogramos sobre metros cúbicos, el espesor por los 0,05 metros. A continuación resolvemos la multiplicación y obtenemos la carga del tablero, que en este caso es igual a 35 kilogramos por metros cuadrados. Las cargas lineales son cargas que se consideran en elementos en los cuales una de sus dimensiones prevalece sobre las otras dos. Por ejemplo, en el caso que estamos analizando, existiría una carga lineal uniformemente distribuida sobre los travesaños de la mesa. Es decir, que las cargas lineales son cargas distribuidas por metro. Por ello es que se miden en kilogramos por metros. Para calcularlas debemos multiplicar el peso específico del material con que está construida la pieza por la sección transversal de esa pieza, que también es conocida como área transversal o superficie transversal. En este caso, la sección transversal del travesaño es un cuadrado, cuyos lados miden 0,15 metros. Para obtener el área o superficie del cuadrado, se multiplica entre sí los lados, o sea que, en este caso, debemos multiplicar 0,15 por 0,15, o lo que es lo mismo, elevar 0,15 al cuadrado. A continuación, resolvemos esta operación y obtenemos la sección transversal del travesaño, que nos da un valor de 0,022 metros cuadrados. Hecho esto, estamos en condiciones de calcular la carga por metro lineal debida al peso propio del travesaño. Para ello, multiplicamos el peso específico del material con que está construido el travesaño por la sección transversal de él. Luego, reemplazamos los valores correspondientes, con los que nos quedaría que la carga lineal en el travesaño es igual a 700 por 0,022. A continuación, resolvemos la operación y obtenemos el valor de la carga lineal debida al peso propio del travesaño, que en este caso es igual a 15,4 kilogramos por metro. Ahora calcularemos una carga puntual debida al peso propio de un elemento. En este caso se trata de una de las patas de la mesa, cuyas dimensiones son 0,15 metros de lado por 0,15 metros del otro lado y tiene una altura de 0,80 metros. Las cargas puntuales son cargas concentradas en una pequeña porción de superficie. Si vemos en el ejemplo de análisis, la pata apoya sobre una pequeña porción de su superficie que, como ya dijimos anteriormente, mide 0,15 por 0,15 metros de lado. Para calcular las cargas puntuales, se multiplica el peso específico por el volumen del elemento. En este caso, el volumen de la pata lo obtenemos multiplicando uno de sus lados, denominado AP, por el otro al que nosotros llamamos BP, por la altura, que en este caso la denominamos como HP. A continuación,
Reemplazamos los valores, resolvemos las operaciones correspondientes y obtenemos que el volumen del elemento es igual a 0,018 metros cúbicos. Calculado el volumen, podemos determinar la carga puntual producida por el peso propio de la pata. Para ello, multiplicamos el peso específico del material con que está hecha la pata por el volumen de la misma. Reemplazamos los valores correspondientes, es decir, que el peso específico lo reemplazamos por los 700 kilogramos por metro cúbico, el volumen por el valor que calculamos anteriormente, o sea, los 0,018 metros cúbicos, resolvemos la operación correspondiente y obtenemos la carga puntual de la pata, que es igual a 12,6 kilogramos. Calculado el valor de la carga superficial, lineal y puntual de los elementos componentes de nuestra mesa, los anotaremos aquí abajo en esta especie de ayuda a memoria. Esto nos servirá para tenerlos a mano e ir utilizándolos a medida que lo vayamos necesitando.